Hola a todos, en esta clase abordaremos el estudio de la técnica de minimización de costos de la teoría del productor neoclásico, donde el problema es encontrar la mejor forma de combinar los factores productivos para cada cantidad de producto. Entonces el resultado de esto es la función de costos que indica la forma más barata de producir dado los precios de los insumos en el mercado. Los supuestos sobre los cuales se construye esta teoría son los mismos que para la maximización de beneficios, es decir, suponemos que la empresa opera en un mercado de competencia perfecta, donde el principal objetivo del productor es la maximización de beneficios, se dispone de tres factores productivos: tierra, trabajo y capital, y cada uno de ellos exige una remuneración a cambio, es decir, rentas, salarios y capital. La manera de comenzar el desarrollo teórico desde este enfoque es contemplar justamente entonces las retribuciones de los actores que intervienen en el proceso productivo. En este caso, la función de costos mínimos se construye a partir de contemplar la retribución al factor trabajo, que se representa con esa expresión WL, la retribución al factor capital, que será representado como WK, y todo esto en función de cuánto la empresa decida producir, que nos indica las cantidades óptimas del factor capital y trabajo que serán contratados por la empresa según el precio que defina el mercado de estos factores, que se supone serán también de competencia perfecta. Este resultado se comprende más fácilmente utilizando las curvas de isocuanta y la recta de isocostos. ¿Qué representa entonces una recta de isocostos? Representará todas las combinaciones posibles de los factores que tienen un mismo nivel de costos. La ecuación planteada así, entonces, la ecuación de costos, tiene a la retribución del trabajo y el capital como constantes, ya que son los precios de estos factores en un mercado que suponemos de competencia perfecta, con lo cual en los mercados de competencia perfecta los precios están definidos por el mercado y los actores, agentes económicos, oferente y demandante, son tomadores de precios. Entonces, las variables serán la cantidad de trabajadores y la cantidad de capital que la empresa decida contratar. Si suponemos un nivel de costo determinado, como se plantea en la definición de isocostos, por ejemplo, el costo sub cero, ya se trata de un isocostos, podemos despejar K en relación a L, donde lo que estamos diciendo es que la cantidad de capital que una empresa contrate estará definida por la cantidad de trabajadores que esta empresa decida contratar. Ambas son interdependientes y entonces el factor capital es variable dependiente del trabajo, que viene dado como variable independiente de esta forma así expresado. En términos gráficos, entonces, la isocostos es una recta, ya que no tenemos ningún elemento elevado al cuadrado, y la pendiente será la relación de precio de los factores productivos. Y el resto, es decir, el costo como elemento constante sobre la retribución del factor capital, será la ordenada al origen. La relación entonces entre estos dos factores es negativa, porque para mantener constante el determinado nivel de costos, si aumentamos la cantidad de uno de los dos factores, necesariamente tenemos que reducir el del otro, con lo cual eso explica el signo negativo de la pendiente de esta ecuación de isocostos. El equilibrio entonces, o el óptimo del productor, surgirá a partir de conciliar la recta isocostos con la curva isocuanta. Recordemos que la isocuanta entonces representaba todas las combinaciones posibles entre el factor trabajo y capital para alcanzar un determinado nivel de producción en la empresa. Así, el óptimo del productor lo que muestra es la conciliación entre la relación técnica de sustitución con la relación de precio de los factores productivos en el mercado donde la empresa esté operando. Cuando se logra el equilibrio, entonces, lo que se iguala es la relación técnica de sustitución con la relación de precio de estos factores en el mercado y el rendimiento de los mismos en la empresa, es decir, con los aportes que ambos factores hacen a la producción. A partir de esto, entonces, en términos matemáticos, lo que el modelo busca resolver es
cómo hace la empresa para minimizar los costos sujeto a un determinado nivel de producción que se pretende alcanzar. Al igual que en el caso del equilibrio del consumidor, acá lo que tenemos es un problema donde el sistema de ecuaciones está compuesto por dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. La forma de resolver esto es construyendo un lagrangiano. Entonces, haciéndonos uso de este recurso e incorporando la variable delta, es que podemos arribar a la solución de este problema, donde podemos identificar cuál será la cantidad óptima que debe contratar de ambos factores, considerando la relación de precio de los mismos en el mercado y el rendimiento que estos logren dentro de la empresa, es decir, el aporte que hagan a la producción de la empresa. Entonces, la solución a este sistema en términos gráficos es cuando se logra identificar el punto de tangencia entre la isocosto y la isocuanta. Si planteáramos un ejercicio de estática comparada, podríamos ver qué ocurriría frente a un aumento en las cantidades contratadas de ambos factores productivos. Principalmente, la conclusión será que aumentará la producción de la empresa. Ante mayor cantidad de capital y de trabajo, la empresa puede ofrecer en el mercado una mayor cantidad de bienes, pasando del punto A al punto B y del punto B al punto C, que significan ir pasando a isocuantas superiores, que representan mayores niveles de producción. Como consecuencia de ello, al contratar más factores productivos, también aumentan los costos de la empresa. Es decir, hay una relación positiva entre costos y cantidades producidas. A medida que aumentan las cantidades producidas, aumentan los costos de la empresa. Entonces, a partir de esto, podríamos explicar la construcción de la curva de costos totales de la empresa, donde los costos de la empresa aumentan a medida que aumenta la producción total. Dicho esto, debemos señalar que si las retribuciones de los factores productivos permanecen constantes, porque suponemos que se trata de factores que obtenemos de mercados de competencia perfecta, lo único que va a modificar los costos de la empresa va a ser las cantidades que el empresario decida producir. Es decir, los costos de la empresa están en función del nivel de producción de la misma. Entonces, podemos considerar que estos costos están distribuidos entre costos variables y costos fijos. Es decir, hay una parte de la estructura de costos que se modifica con el nivel de producción de una empresa y hay otros que son independientes de las cantidades que decida producir el empresario. Además, podemos desarrollar la noción de costo medio, que no es otra cosa más que el costo por unidad y que se obtiene a partir de calcular los costos totales sobre el nivel de producción de una empresa. Al igual que como hicimos con el cálculo de los costos totales, los costos medios tienen una parte variable y otra que es fija. Básicamente estamos hablando de dividir los costos medios sobre las cantidades producidas y los costos fijos también sobre las cantidades producidas. Así es como obtenemos el costo medio de una empresa. Además, podemos plantear el cálculo del costo marginal, que conceptualmente el costo marginal es ver cómo varían los costos a medida que varía en la mínima expresión posible los niveles productivos de una empresa. Es decir, nos muestra la tendencia de variación de los costos cuando el nivel de producción varía en su menor expresión, es decir, en una unidad. Conceptualmente, entonces, el costo marginal nos habla de la tendencia de variación de los costos cuando la producción varía lo mínimo posible. En términos gráficos, el costo variable medio nos muestra esta forma donde básicamente a medida que aumenta la producción, en principio se contratan más trabajadores, se logran mejores formas organizativas entre este factor productivo y como consecuencia de ello mejora su rendimiento, razón por la cual se reducen los costos
pero luego empieza a operar o a tener lugar el rendimiento decreciente del factor trabajo y como consecuencia de ello el encarecimiento de los mismos, ya que siguen percibiendo la misma retribución pero rinden cada vez menos. Es por eso que rápidamente se observa esa tendencia creciente de la curva de costo variable medio. A su vez, para el caso de la curva de costo fijo medio, lo que tenemos es que manteniéndose constante el costo fijo, pero variando la producción, lo que vamos a ver es que el impacto que tienen los costos fijos dentro de la estructura de costos tiende a ser cada vez menor a medida que aumenta la producción de una empresa. A partir de la curva de costo variable medio y costo fijo medio es que podemos construir la curva de costo medio, que no es otra cosa más que la sumatoria de ambas curvas. En términos gráficos, si ponemos la curva de costo variable medio y la curva de costo medio en una misma gráfica, vamos a ver que la curva de costo medio se encuentra por encima de la de costo variable medio porque también incorpora al costo fijo medio. Y también vemos cómo la curva de costo marginal atraviesa a ambas curvas, a la de costo variable medio y a la de costo medio, en sus mínimos. Es decir, la curva de costo marginal parte desde el mismo punto donde surge la curva de costo variable medio y atraviesa a esta y a la de costo medio en sus mínimos, ya que siempre que la tendencia de variación de los costos medios y costos variables medios es decreciente, la curva de costo marginal se encuentra por debajo de ambas curvas y cuando empiezan a crecer, la curva de costo marginal se encontrará por encima de la curva de costo medio y de costo variable medio. Básicamente lo que ocurre ahí es que nos está señalando que la tendencia de variación de los costos es creciente o en términos conceptuales que los factores productivos empiezan a mostrar rendimiento decreciente, principalmente el factor trabajo, que es lo que se ve reflejado en la curva de costo variable medio. Muy bien, con esto cerramos la minimización de costos y su estructura desde el enfoque de la teoría del productor neoclásico para mercados de competencia perfecta desde la perspectiva del corto plazo. En un siguiente video ampliaremos esto para el largo plazo y estudiaremos cómo es que se conforma la oferta de este tipo de empresas. Espero que este video haya sido de utilidad y nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego.